Bien, entonces, para concluir la clase y en esta tercera sesión, por favor, les pido que la disertación que haga el expositor en este caso va a contener todos los parámetros que hemos ido viendo de la rescisión o resolución del contrato, ¿ya? Inclusive de la figura de la nulidad y anulabilidad. Entonces, les pido por favor que puedan ponerle la debida atención. Es una disertación bastante interesante, ¿ya? Entonces, vayamos identificando cuáles son los términos técnicos y jurídicos que hemos ido utilizando en esta clase para poder contrastar, para poder comparar qué es lo que se dice en esta exposición del documental que les voy a presentar. Para esto, lo que voy a hacer es silenciar mi micrófono para dar paso al audio del equipo y del documental, lógicamente, ¿ya? Entonces, procedo a silenciar mi micrófono para dar paso a al audio de la presentación. Buenas tardes. A continuación vamos a empezar otro módulo del curso de contratos. Esta vez nos toca desarrollar resolución por incumplimiento, resolución, ¿no? ¿En qué consiste, ¿no?, esta institución de la resolución por incumplimiento? Para ver el tema de resolución por incumplimiento tendríamos un breve momento que desarrollar la teoría de la validez de los actos jurídicos y la eficacia de los actos jurídicos, por consiguiente también la ineficacia de los actos jurídicos. Y en este sentido podremos comenzar, ¿no?, señalando que la resolución por incumplimiento es un tipo de ineficacia de los contratos, un tipo de ineficacia de los contratos. A continuación vamos a hacer una estructura del acto jurídico a efectos de que podamos ver la figura, ¿no?, de la resolución por incumplimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la validez del acto jurídico, vamos a hablar de la estructura del acto jurídico. ¿Qué cosa es la estructura del acto jurídico? La estructura del acto jurídico está conformado por presupuestos, elementos y requisitos. Entre los entre los presupuestos podemos encontrar aquello, ¿no?, que es indispensable, ¿no?, para el acto jurídico, que deben preexistir al acto jurídico. En tal sentido, hablamos de presupuestos como sujeto, ¿no?, y objeto de la relación jurídica o del acto jurídico, mientras que los elementos tendría conformado por la voluntad, por el fin lícito, el fin del acto jurídico, también algunos dicen la finalidad, y también la formalidad ad solemnitate, ¿no? Mientras que los requisitos serán todos aquellas condiciones que deben reunir tanto los presupuestos como los elementos para no dar validez al acto jurídico. Desde esta perspectiva, nosotros podríamos decir que si hacemos una evaluación del acto jurídico en cuanto a sus elementos y vemos que sujetos bien, objeto bien, voluntad bien, fin no bien, no la formalidad solemnitate bien y cumple con todos los requisitos, entonces lo que se denomina es que la evaluación final es un check. Este acto jurídico se denomina acto jurídico válido. Y como acto jurídico válido, en principio es un acto jurídico eficaz. Entonces, si vemos que
presupuestos y elementos, así como los requisitos del acto jurídico, no tienen defectos, entonces decimos que el acto jurídico es válido. Y al ser válido, por tanto, es ineficaz. Pero ¿qué pasa si vemos que cuando analizamos nuevamente esos mismos requisitos, vemos que hay un defecto en el sujeto, o en el objeto, o en la voluntad, o en la finalidad, o en la forma, en cualquiera de esos, ¿no? Podríamos decir que el acto jurídico, en este caso, si falta algún presupuesto, el acto jurídico entonces es nulo. El acto jurídico es nulo. Y si falta alguno de esos, no son concurrentes, basta que hay un defecto en alguno de estos elementos, entonces, entonces el acto jurídico es nulo. Siendo que el defecto está en los presupuestos o en los elementos, entonces nosotros hablamos de acto jurídico nulo. Pero ¿qué pasa con referencia a los requisitos? Con referencia a los requisitos, si analizamos algún defecto, podría darnos anulabilidad. En cambio, cuando analizamos los requisitos, también nos puede dar nulidad, de tal forma que el acto jurídico, cuando el defecto está en los requisitos del acto jurídico, podría el acto jurídico ser anulable o podría ser nulo. Pero si el defecto está en presupuestos o elementos, ya vemos que el acto jurídico de todas maneras es nulo. Entonces, cuando el acto jurídico es nulo, miren ustedes, en este supuesto y en este tercero, es decir, cuando el defecto está en los presupuestos, en los elementos, o en algunos requisitos que conforme la norma acarrean nulidad, entonces hablamos de que el acto jurídico es inválido, y como es inválido, lo que tiene por consiguiente también es que este acto jurídico inválido es ineficaz. Ineficaz. Este acto jurídico es ineficaz. Todo acto inválido es ineficaz. Entonces, aquí la primera diferencia, ¿no? Lo que el día de hoy nos convoca es la ineficacia de los actos jurídicos y en particular la ineficacia de los contratos. Aquí vemos y advertimos, tratándose de un contrato, analizado desde el punto de vista del acto jurídico, podríamos decir que el contrato puede, al carecer de alguno de estos elementos, ser nulo. Y como consecuencia, el acto jurídico es inválido y como consecuencia del acto jurídico inválido es ineficaz ese acto, ¿no? Pero como el defecto de esta ineficacia está en la estructura del acto jurídico, se habla de ineficacia estructural. Cuando hablamos de ineficacia estructural, hablamos de nulidad del acto jurídico y esa nulidad del acto jurídico nos lleva a un acto inválido que es ineficaz, ¿no? Algunos dicen de pleno derecho. Pero hablamos, como la ineficacia está en el mismo acto de la celebración, hablamos de una ineficacia, en sentido, de estructura del acto jurídico. Acá debemos advertir una situación muy particular. ¿Qué pasa con el acto anulable? ¿Es ineficaz? Más bien diríamos que el acto jurídico ineficaz, al ver que esa nulidad podría terminar en nulidad, pero esa nulidad es de interés particular, no es interés general, entonces hablamos de que ese acto jurídico ineficaz no, es totalmente válido. Acto jurídico anulable, acto jurídico válido, que va a resultar ineficaz por efecto de la sentencia que lo declare nulo.
En tanto no hay esa sentencia que lo declare nulo, ese acto jurídico es válido. Ese acto jurídico es válido. Y recuerden ustedes que la anulabilidad es de interés totalmente particular, que es distinto de la nulidad, que es de interés público, que solamente puede interponer la acción de nulidad por la causal de anulabilidad el directamente afectado, no otra más. Y de tal forma que si la persona, por ejemplo, que está siendo representado por otro y excede sus facultades y el representado considera que ese acto le beneficia, si bien es cierto ese acto jurídico podría ser anulable, ¿no? Solo podría ser anulable en la medida que el interesado, en este caso, ¿no? El representado, puede interponer acción de nulidad. Y será ineficaz, será nulo en primer lugar, por efecto de la sentencia y por lo tanto declarado la nulidad, el acto jurídico es inválido y como consecuencia de esto sería ineficaz. Sea como sea este acto, si la sentencia no lo declara nulo, la ineficacia también es no estructural. ¿Por qué? El defecto aparece en los requisitos y aparece en la estructura del acto, ¿no? Si bien es cierto, este acto jurídico podría no tener una acción que lo declare, una acción mediante la cual se lleva a una sentencia que declare nulo, puede, como ya lo habíamos manifestado, el órgano jurisdiccional declararlo nulo, pero solo sería a instancia de parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa es ineficacia no estructural? La ineficacia estructural es aquel, no, en todo caso tendríamos que ver qué cosa primero es eficacia, ¿no? Para ver ineficacia. La eficacia es la capacidad del acto jurídico de desplegar sus efectos propios de tal acto jurídico, ¿no? Una compraventa, su efecto, ¿no?, es la traslación de dominio. Entonces hablamos de ineficacia del acto cuando esa traslación no se va a dar, los efectos propios del acto, ¿no? Listo. Entonces, un acto jurídico válido es aquel acto que cumple toda la estructura del acto jurídico. Y como cumple toda la estructura del acto jurídico, entonces decimos que ese acto jurídico es válido. Y como acto válido debe desplegar los efectos propios del contrato que se trate, ¿no? Y entonces a ese despliegue de efectos se llama eficacia. Pero llamamos ineficacia cuando el acto jurídico no puede desplegar sus efectos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué el acto jurídico, ¿no? ¿Por qué el acto jurídico es ineficaz, ¿no?, estructuralmente? Porque efectivamente, no habiendo cumplido el presupuesto o elemento o algún requisito, cualquiera de estos, el acto jurídico es nulo. Y al ser nulo es inválido y no puede desplegar los efectos. Pero ¿por qué no puede desplegar los efectos? Porque hay un defecto en la estructura del acto jurídico. Ineficacia, entonces, estructural. Ineficacia estructural. Pero ya habíamos señalado que el acto jurídico que cumple toda la estructura es válido. Y siendo válido debe desplegar los efectos normales de ese acto jurídico. Efectivamente, imaginemos que el día de hoy celebramos un contrato de arrendamiento por el cual yo estoy arrendando un departamento que tengo en propiedad. Y lo hemos hecho por el espacio de 3 años, vamos a suponer eso, ¿no? Y que la merced conductiva que debe pagar la persona es de $500, ¿no? Es de $500, pagaderos pues cada mes, ¿no? Con un par de meses de garantía, y resulta que ya han pasado un año de ese contrato,
de arrendamiento. Y resulta que el conductor de este departamento, el arrendatario, cumplidor el de la merced conductiva, tiene una situación económica pues que ha resquebrajado su situación patrimonial, entonces incumple un mes, incumple 2 meses, 3 meses, ¿no? Y ya vamos por la cuarta y no cumple, ¿no? Y entonces decimos, ¿seguimos con el contrato o ese contrato deja de tener, ¿no?, efectos? Entonces viene la pregunta, el acto jurídico al momento de celebrar el arrendamiento cumplía con todos los presupuestos, elementos y requisitos del acto, ¿no? Con toda la estructura del acto jurídico, y por lo tanto ese acto jurídico es válido y desplegaba sus efectos. Tanto es así que ya pasaron más de un año, ¿no?, en la conducción del departamento y desplegó plenamente sus efectos. Pero ¿qué pasa? Esta causal de incumplimiento del pago de la merced conductiva por más de 4 meses, en este caso planteado, hace que yo pueda ejercer, ¿no?, una resolución del contrato por incumplimiento de merced conductiva. Lo que generó que el acto jurídico, que era válido y era eficaz, que desplegaba todos sus efectos, se convierte en ineficaz. ¿Pero por qué? ¿Por una causal que está, por un defecto que está en la estructura del acto? No, sino más bien, ¿no?, en el momento del desempeño, del desenvolvimiento del contrato, ¿no? Recuerden ustedes que nuestro contrato era por 3 años y en esa ejecución del contrato, 1 año perfectamente, ¿no?, cumplida, ¿no?, la merced conductiva, pero después 4 meses siguientes, incumplimiento. Y esto es una causal sobreviniente, ¿no? ¿Y dónde aparece esta causal? En el funcionamiento del contrato, en la eficacia del contrato. Y por eso se llama ineficacia funcional. Ineficacia funcional. ¿Por qué? Porque aparece la causal, ¿no?, en un momento sobreveniente a la celebración del acto jurídico o a la celebración del contrato, en este caso, ¿no? ¿Ya? A ver, entonces, hablando de ineficacia del acto jurídico, vamos a tener que la ineficacia del acto jurídico no puede ser estructural o puede ser funcional. Estructural cuando el defecto de esa ineficacia se presenta, ¿no?, en la estructura del acto jurídico, y por lo tanto el momento donde podemos nosotros encontrar el defecto será la celebración del acto jurídico, la celebración del contrato. En cambio, la ineficacia funcional es, ¿no?, una ineficacia sobreviniente cuyo defecto no está en la estructura del acto, sino más bien aparece en el funcionamiento o en el devenir, se dice, ¿no?, de la ejecución del contrato. ¿Ya? La ineficacia estructural está propiamente en la nulidad. También está la anulabilidad, pero como ya hemos advertido, esto será por efecto de la sentencia que lo declare nulo. En tanto no hay esa sentencia que lo declare nulo, por el contrario, no es ineficaz sino eficaz plenamente y es válido para todos los efectos y por lo tanto despliega, ¿no?, sus efectos. Pareciera enredado este tema que acabamos de hacer, pero bueno, ¿no? En cambio, la ineficacia funcional aparece pues en un elemento no posterior, en un momento posterior a la celebración del acto. El acto jurídico se celebró válidamente, no puede ser atacado en el momento de la celebración, sino que aparece la causal en momento posterior. Entonces, hecho esta estructura del acto jurídico, realizado esta estructura del acto jurídico, y ya sabemos qué cosa es, ¿no?, ineficacia funcional, ineficacia estructural, y a partir de esta estructura vamos a comenzar, ¿no?, esta clase de
resolución por incumplimiento y cómo no se puede ejercer esta resolución por incumplimiento. Bueno, ¿qué cosa es una resolución contractual? ¿No? Nuestra lámina dice que es un remedio frente al incumplimiento o retardo en la ejecución de las prestaciones. Es dejar, ¿no?, sin efectos el contrato, mejor dicho, que el acto jurídico ya no va a desplegar sus efectos, ¿no?, por la resolución, ¿no? La resolución tiene como efecto que el acto jurídico ya no despliegue los efectos propios del contrato de que se trate, ¿no? La resolución contractual o la resolución por incumplimiento, también llamado, ¿no?, condición resolutoria tácita, ¿no?, es un efecto especial que se produce en los contratos bilaterales, es decir, donde las partes se han obligado recíprocamente y que consiste que frente al incumplimiento de una de las partes nace para la otra parte el derecho de pedir que se deje sin efecto, ¿no?, el contrato, reparándolos el perjuicio, ¿no?, sufrido por la parte. La resolución contractual tiene como efecto principal la cesación de los efectos que emana de un contrato y por ello la resolución es un supuesto de ineficacia. Como ya hemos visto, ya hemos observado, ineficacia funcional. Tal ineficacia es sobrevenida al acto de la celebración, dado que se produce por causas anómalas que se producen en el devenir de la relación contractual, ¿no? Recapitulando entonces, la resolución tiene por objeto dejar sin efectos el contrato, suspender, ¿no?, que los efectos, ¿no?, de el contrato, los efectos del contrato. En eso consiste la resolución, ¿no? En este caso, por incumplimiento, la resolución será pues por la causal de incumplimiento, ¿no? Incumplimiento. Aquí estamos haciendo bastante énfasis en los contratos con prestaciones recíprocas. ¿Y en qué consisten estos contratos con prestaciones recíprocas? Nuevamente, haciendo mención a la clase anterior, debiéramos decir que las prestaciones recíprocas son aquellas donde las partes tienen una prestación, pero esta prestación está directamente vinculada, ¿no?, a que la otra parte realice la contraprestación. Entonces acá hablamos de prestación y contraprestación. Aquí está, ¿no?, que nosotros vendemos nos obligamos a dar casa, ¿no?, a dar la casa o trasladar o entregar la casa o dar en propiedad la casa, ¿no?, a cambio de que la otra parte, ¿no?, nos otorgue el precio, ¿no?, el precio. Entonces, hablamos de prestaciones recíprocas cuando las prestaciones a cargo de, ¿no?, ambas partes están, ¿no?, ligadas íntimamente, de tal forma que nosotros diríamos que la prestación de una de las partes es causa, motivo para que la otra parte realice otra prestación llamada contraprestación. ¿Listo? En eso consisten las prestaciones recíprocas. Y como ya habíamos mencionado también, por el equilibrio de las prestaciones, por el principio de equilibrio de las prestaciones, estos deben más o menos tener, ¿no?, un valor. Claro está que no se dice que debe la prestación 1 y la prestación 2 deben tener igual valor, ¿no? Pero más o menos tienen que ser equilibradas, ¿no? En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando una de las partes contratantes falta al cumplimiento de la prestación, se llama incumplimiento, la otra puede, a su elección, solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, y en cada caso, además, el resarcimiento por daños y perjuicios. De tal forma que esta es una de las características, ¿no?, de la resolución por incumplimiento. Es
un derecho potestativo. ¿De quién? De la parte, ¿no?, que cumple, ¿no? Se da frente al incumplimiento de la otra parte, ¿no? Entonces, quien tiene el derecho es la otra parte, la parte que cumple. Porque si la otra parte también incumple, no puede ejercer este derecho, ¿no? Entonces, esta parte que cumple, ¿qué pasa? Tiene un derecho potestativo de dejar sin efecto el contrato. El propietario, ¿no?, a falta de que su arrendatario le pague, o a falta, o por retardo de más de 4 cuotas, ¿no?, impagas, ¿qué es lo que pasa? Puede ejercer, ¿no?, la resolución. Puede dejar sin efecto el contrato de arrendamiento, con lo cual la parte devolverá, el arrendatario devolverá el inmueble, ¿no?, al propietario, y que ya no habrá más, ¿no?, relación jurídica de arrendamiento, ¿no?, de arrendamiento. Nuevamente, entonces, este derecho es potestativo, porque si el arrendador dice que la relación continúa, entonces le dirá, en lugar de decir resuelvo el contrato, le dirá, no cumpla usted con pagar la merced conductiva, ¿no? Entonces, es un derecho potestativo que tiene la parte que viene cumpliendo en la relación contractual. Sin embargo, advertimos pues no que la resolución no es propia solamente de los contratos con prestaciones recíprocas. ¿Ah? Entonces, en principio, es una institución ¿de qué? De las obligaciones con prestaciones recíprocas, de los contratos con prestaciones recíprocas. Esto es la resolución, ¿no? La resolución es propia de las prestaciones recíprocas. Sin embargo, se presenta también en prestaciones unilaterales, como en el caso del artículo 1442, que prevé la resolución por sobrevenida excesiva onerosidad del contrato con prestación a cargo de una sola de las partes, ¿no? A cargo de una sola de las partes. La resolución, entonces, es un derecho potestativo del acreedor, ¿no?, que puede o no ejercitar en función de su interés. En cambio, la condición resolutoria como modalidad del acto jurídico es un hecho que por su sola verificación determina la cesación automática e inmediata de los efectos del contrato. Entonces, acá hay una primera diferencia. Una cosa es resolución del contrato y otra cosa es una condición resolutoria. Las condiciones en los actos jurídicos pueden ser dos, ¿no? Condición suspensiva y condición resolutoria, ¿no? Condición suspensiva y condición resolutoria. En la condición suspensiva se suspende los efectos del acto jurídico en tanto no se dé o no aparece la condición. En cambio, en la condición resolutiva es que el acto jurídico despliega sus efectos, pero cesa al momento de la aparición de la condición, de la causal, ¿no? Pero miren, aquí aparece una situación. En la condición resolutoria, aparece el efecto o aparece la causal, entonces el acto jurídico por ese efecto deja de surtir sus efectos. A ver, nuevamente, aparece la condición resolutoria y entonces inmediatamente el acto jurídico pierde sus efectos. En eso consiste la condición resolutoria. Mientras que la resolución, ¿no?, del contrato es potestativo. Mejor dicho, a ver, si nosotros en un contrato establecemos una condición resolutoria, se da la condición resolutoria, ¿no?, entonces inevitablemente el acto jurídico deja de tener efectos. En cambio, en la resolución, ¿no?, se le da el derecho al acreedor, de poner fin
¿a qué? A la relación obligatoria, ¿no? De poner fin a la relación obligatoria. Entonces, está clarísimo en qué consiste la resolución, ¿no? Y la condición resolutoria. La condición resolutoria se da el supuesto e inevitablemente el contrato deja de surtir sus efectos. No hay voluntad, no de las partes. En cambio, en la resolución aparece la causal y el acreedor tiene la potestad de continuar con el contrato o simplemente deja sin efecto esos contratos, ¿no? Resuelve la relación y como consecuencia de la resolución el contrato deja de surtir efectos, Entonces, esa es la diferencia entre, ¿no? Condición resolutoria y la resolución de un contrato, ¿no? De un contrato. ¿Qué cosa es rescisión? ¿No? Y miren acá, vamos a tener que ver también la ineficacia funcional y la ineficacia estructural nuevamente, ¿no? Vamos a entonces a ver qué cosa es la rescisión. La rescisión es un acto por el cual mediante sentencia judicial se deja sin efecto un contrato válido por causal existente al momento de su celebración. ¿Cómo? Sí, la rescisión, ¿no? Por la rescisión se deja sin efecto un contrato por causal existente en el momento de la celebración del contrato. Recuerden ustedes cuando vimos la estructura del acto jurídico, ¿no? Habíamos señalado que habiendo analizado toda la estructura del acto jurídico, alguno de los presupuestos o elementos o de requisitos, ¿no? Podría llevar a la nulidad del acto jurídico. Y si hay nulidad, ese defecto, ¿no? En cualquiera de estos supuestos lleva a la nulidad. Y como consecuencia de eso, el acto jurídico es inválido. Y como consecuencia de todavía de ese acto inválido, ¿no? El acto es ineficaz. Pero como ya habíamos advertido, esa causal está en la estructura del acto, pero en el momento, en el tiempo, también está al momento de celebrarse el acto jurídico. Pero cuando nosotros decimos o hablamos de rescisión, estamos hablando que la causal está al momento de su celebración, pero en ningún momento estamos diciendo que es, ¿no?, un defecto de la estructura. Entonces, diferenciemos bien, ¿no? Esto no puede ser ineficacia estructural porque no hay defecto en la estructura del acto. La estructura del acto jurídico cumple, ¿no?, todos los presupuestos, los elementos y los requisitos, ¿no? Sin embargo, hay principios contractuales, ¿no?, que se están viendo afectados, ¿no?, con la celebración de ese contrato. Y en tal caso, lo que debe pasar, este defecto, ¿no?, por atentado a estos principios, hace que el sistema pueda dejar sin efecto el acto jurídico o el contrato. En términos generales es definida como un remedio que la ley prevé para tutelar la libertad contractual cuando ésta se ve afectada por una situación de aprovechamiento de una de las partes, ¿no?, de la situación apremiante que tiene la otra parte, ¿no? Y estamos hablando típicamente de lesión, ¿no? De lesión cuando una de las partes al momento de celebrar el contrato conoce que esta señorita no quiere, que está vendiendo su auto, quiere vender el auto para operar a su mascota, la mascota más querida y vieja que tiene en la casa. Entonces el médico veterinario le dice, ¿no?,
que la operación de esta mascota va a importar, ¿no?, la cantidad de $3.000, y lo único que tiene disponible entonces esta chica es su auto, ¿no? Audi, tal vez de segunda, que vale $15.000, ¿no? Sin embargo, la persona que conoce de esta situación apremiante le ofreció, ¿no?, comprar el Audi de 15.000. Estamos claro que este es un Audi de segunda, ¿no? Muy de segunda diríamos nosotros, $15.000. Lo que hace, ¿qué cosa es? Hace que la persona le venda el auto no a 15.000, sino a $3.000. Pero ¿por qué había ofrecido $3.000? Eso era lo que necesitaba para la operación de la mascota. Pero si no hacía esto en este momento, lo que va a pasar, ¿qué cosa es? La mascota se le va a morir, ¿no? Entonces, ¿mejor perder el auto o mejor perder la mascota? Entonces, dentro de razonamiento, pues hace una decisión o toma una decisión de vender por un precio que no es el adecuado, ¿no? Entonces ahí una de las partes hace un aprovechamiento del estado de necesidad de la otra, del estado apremiante de la otra, y pues ofrece, y como consecuencia de eso se celebra el acto jurídico. Entonces acá viene una rescisión de ese acto jurídico. ¿Por qué? Porque hay una lesión, ¿no? Hay un aprovechamiento de esa situación. ¿Listo? Pero ojo, cumple con toda la estructura del acto, ¿no? Si nosotros analizamos la estructura del acto jurídico, ese acto jurídico, ¿no?, tiene como consecuencia validez, ¿no? Pero que no debe desplegar sus efectos, porque normalmente un acto jurídico válido despliega sus efectos, pero en este caso, por atentar al principio, ¿no?, de contratación, en este caso de libertad contractual, porque estaría, entre comillas, afectando esa libertad, el ordenamiento jurídico lo que dice es que se deje sin efecto, no, que el acto jurídico no surte efecto por este atentado contra este principio, pues, ¿no? ¿Listo? Miren ustedes, por la nulidad y anulabilidad, ¿no? Bien, Carmen, eres la única sobreviviente. ¿Me copias? Sí, Lick. Ya. Vamos a quedar acá porque se está terminando el tiempo de grabación, pero como se habrán podido dar cuenta, es todo lo que hemos hablado con respecto a la nulidad, anulabilidad, resolución y decisión, ¿cierto? Desde ya este video va a ser subido a plataforma Moodle por si quieren reproducirlo y poder repasar lo que hemos avanzado el día de hoy. ¿Ok? Está bien, Doc. Ya, muchas gracias por tu presencia y nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego, doctor. Buenas noches, hasta luego.